general de Perú en Loja, Ecuador. Vamos a pasar a otro tema. Nos trasladamos en vivo al Hospital Cayetano Heredia. Ahí se encuentra Patricia Segarra para conocer la situación de este ciudadano de Guinea que se pensaba en un principio tenía ébola, pero su estado sigue siendo delicado. Patricia, buenas tardes. Sí, el paciente se encuentra... Gracias, Nicolás. En estos momentos se viene dando una conferencia de prensa, informan sobre el estado de salud del ciudadano ecuatoriano de Guinea Conakry, Bak Mohamed, de 34 años, quien fue internado la tarde de ayer. Pueda tener, y ahí podemos decir el tratamiento que se le va a dar. No, depende del diagnóstico. Depende del diagnóstico. Para RPP, por favor. Cuéntenos, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Usted ha dejado entrever de que podría tener una enfermedad crónica. Bueno, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Qué enfermedad estamos hablando? Se hablaba de malaria en un momento, por favor, si lo puede aclarar. Sí, para responder esas preguntas yo quisiera darle la palabra al doctor Eduardo Botuso, que es el médico tratante y el jefe de departamento de medicina tropical. Yo creo que lo primero que es importante y que interesa a la población peruana es saber si este paciente tiene ébola. Los criterios que hay son los siguientes. Primero, que no tiene un cuadro clínico. Segundo, lo que es más importante, él ha salido hace más de 2 meses de donde él nació, que es un área donde ha habido ébola y donde hay ébola, pero que, como ustedes saben, el tiempo máximo de incubación es de 3 semanas. Y la tercera situación es que se ha hecho la prueba, que es altamente específica y altamente sensible, de tal manera que tiene los 3 criterios mayores para definir que el paciente no tiene ébola. Esa sería la primera pregunta. En cuanto a cuál es el diagnóstico, este es un paciente, como otros pacientes complejos, no tiene en este momento, ya tiene 3 días que no tiene fiebre, no se ha podido detectar fiebre ni en el otro hospital donde estuvo antes ni ahora, él ha pasado la noche sin fiebre y tenemos que estudiarlo. En función de su privacidad, yo no puedo hacer una lista, tenemos un plan de trabajo que incluye análisis de sangre, que incluye pruebas, digamos, lesiones abdominales o pulmonares, etcétera, que nos permitan aclarar de qué cosa se trata. El paciente, viniendo del África, ha tenido en 3 oportunidades malaria, sabemos esa condición, y uno de los diagnósticos que se está buscando es lo que se llama malaria crónica, pero digamos hay una larga lista de enfermedades que pueden explicar un poco lo que el paciente tiene. Una de las cosas que ha tenido es una deshidratación leve que ya se compensó y que ha mejorado su función renal, y en segundo lugar el paciente está estable, sin fiebre, y eso es un poco lo que podemos decir. Doctor, pero si el paciente está un poco deshidratado nomás y si no tiene fiebre, ¿por qué se le vuelve a internar si ya había sido dado de alta de otro nosocomio? ¿Qué información ustedes obtuvieron para traerlo de emergencia casi nuevamente a un hospital? Bueno, tanto las personas que lo acompañan creían que, digamos, debería terminar de estudiarse, es decir, le dijeron que no tenía ébola, pero el paciente no tenía un diagnóstico y por eso es que solicitaron la consulta para poder ampliar su situación clínica. O sea, ¿le dieron de alta sin diagnóstico, doctor, en el otro hospital? Le dieron para manejo ambulatorio, es decir, un hospital establece una alta cuando creen que el paciente no debe ser hospitalizado. No me parece, o sea, digamos, hay pacientes que nosotros manejamos ambulatorios y hay pacientes que manejamos hospitalizados. Lo que le puedo decir es que él fue hospitalizado porque hubo sospecha de ébola. Al descartar ellos que no tenía ébola, creían que era conveniente porque el paciente tiene planeado regresar hacia su país, o sea, él debe regresar hacia su país, y entonces por eso es que lo decidieron poner de alta. Yo no conozco los criterios de lo que los médicos hayan usado, pero no hay ninguna negligencia poner de alta a un paciente, ¿no? ¿Debió quedar en todo caso hospitalizado ya el paciente? ¿Perdón? ¿Debió quedar hospitalizado en el hospital? Pero es una decisión médica del grupo de médicos. Si ellos creen que puede ser manejado ambulatorio, podría haber sido manejado ambulatorio. Si el paciente,
tiene alguna razón para no sentirse bien, es mejor hospitalizarlo. Nosotros creemos que es mejor estudiarlo hospitalizado. Otros médicos pueden creer que es mejor estudiarlo, digamos, por vía ambulatoria. Lo que se ha estado hablando en los últimos días o horas también es que el paciente ha sido maltratado de alguna manera. Sus amigos han mencionado eso, sus amigos cercanos. ¿Se le ha hecho algún tipo de evaluación? ¿Cuál es el estado de ánimo también del paciente? Porque eso puede repercutir en su estado físico. Que yo conozca, no ha habido maltrato y no puedo, digamos, comentar de eso. El paciente está siendo tratado con respeto, está siendo manejado con todo el personal, ningún personal se ha rechazado de examinarlo. Yo lo he visto esta mañana, hemos pasado visita, hemos hecho todos los planes y el paciente está siendo atendido como un paciente que requiere hacerse un estudio. Yo no creo que haya habido un maltrato, por lo menos no me consta, y desde que entró al hospital yo creo que lo que ha habido, al contrario, me llamó la atención que algún periodista quisiera violentar la privacidad, entrar en un sitio que no debería entrar sin autorización, pero en general no ha habido un maltrato ni que yo conozca. Los amigos del paciente no nos han informado a nosotros de ningún maltrato, por lo menos no conocemos. No tiene ningún maltrato físico, le puedo decir que sí. Doctor, ahora vemos o hemos escuchado todos que el doctor Luis Dulanto, en todo caso, señala nuevamente que el paciente no tiene ébola, pero disculpen, eso ya se sabía hace más de 2 días casi. En todo caso, entiendan que esa no es la noticia es saber por una vez qué diagnóstico tiene este paciente. Pero ¿por qué usted quiere entrar en la privacidad de un paciente? Desde el punto de vista de salud pública, lo que nos importa es si el paciente representa un riesgo o no. O sea, usted no me puede exigir que yo dé los diagnósticos de mis pacientes. Eso es atentar. Usted, si fuera paciente, no quisiera que yo saliera a decir sus diagnósticos. Desde el punto de vista de salud pública, lo obvio es que usted tiene que tener el derecho de tener una información adecuada sobre los diagnósticos. Lo que le puedo decir es que el paciente tiene un plan de trabajo y de estudio que está decidido a buscar un diagnóstico, ponerlo en la condición que él pueda regresar a su país y que en su país siga un tratamiento, siga un plan de acuerdo a su diagnóstico definitivo. O sea, estamos haciendo lo que un médico o que un sistema médico es correcto para hacer su diagnóstico. ¿Cuánto sería este diagnóstico? No lo sabemos, es decir... No, porque si él está un poco estable, él puede viajar. Es decir, si usted estuviera en el extranjero y está enfermo, una de las cosas que quiere es regresar a su país para que lo vean sus médicos, sobre todo en un país donde usted no habla. Si usted está en la China y no habla chino y usted está enfermo, quiere que lo pongan en condiciones estables y usted agarra su avión y regresa. Claro, él ha dicho que no quiere regresar, doctor. Tiene miedo, al contrario, porque ahí está el ébola, pues, en Guinea-Conakry. Bueno, no puedo entrar al temas personales de sus decisiones. Lo que nosotros estamos haciendo como médicos y como sistema es proporcionarle un cuidado y darle un diagnóstico adecuado al paciente. ¿Cuántos son los factores que hacen que no tenga el tiempo establecido para ese diagnóstico? O sea, ¿qué es lo que está en contra de ustedes en todo caso para que lo den un diagnóstico final o es tiempo? Si usted llegara, digamos, si usted llegara a un hospital, ningún médico le puede decir que le va a adelantar el diagnóstico en 12 horas, 24, 48 horas, depende de cada paciente, depende de lo complejo y depende de los exámenes, de las radiografías, de las tomografías, de muchas cosas que se planean hacer con un paciente. Entonces, hay veces uno agarra un diagnóstico muy temprano y a veces no. Supongamos que fuera malaria, el diagnóstico se hace y se da tratamiento de inmediato y el paciente va a estar relativamente bien. Sin embargo, malaria no pareciera ser el primer diagnóstico, pero en general podría ser otros diagnósticos y depende de cuál es la situación del paciente. No pasa por un tema de logística en todo caso. ¿Perdón? No pasa por un tema de logística, de hospital. No, el paciente hasta ahora, nosotros hemos sido autorizados a darle la mayor facilidad de manejo y seguramente el doctor Duranto tiene la autorización. Doctor Duranto, en todo caso, la pregunta tal vez va a si estamos capacitados en este hospital también para recibir a presuntos pacientes con ébola, ¿no? Porque eso es lo que se estaba discutiendo también. Sí, en primer lugar quería aclarar de que el diagnóstico de un paciente siempre se debe conservar en reserva. No solamente por ética, sino también es un derecho de toda persona de que no se divulgue el diagnóstico.
Solamente ese hecho de divulgar un diagnóstico está relacionado a que constituye un peligro a la salud pública, en cuyo caso ya la privacidad queda de lado. Pero si no, el diagnóstico no se puede dar. El único que podría decirlo es el mismo paciente, pero nosotros no podemos, por ética y por derecho de la persona. El otro punto importante que debemos recalcar, que dependiendo de las enfermedades también lleva su tiempo realizar un diagnóstico. Hay algunas enfermedades que la podemos diagnosticar inmediato, en menos de 15 minutos o 5 minutos. En otras enfermedades nos demoramos un poco más por el tiempo que puede demorar en procesarse la prueba. Todas las pruebas no se pueden procesar de inmediato. A veces lleva su tiempo, un proceso, y no porque el laboratorio funcione mal, sino que esos son los tiempos que se requieren para fijar una lámina, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es variable. Y el otro punto importante es que no tengamos los recursos para diagnosticar al paciente. Se le ha hecho todos los exámenes, tenemos los recursos para hacer el diagnóstico en este paciente. Pero como les vuelvo a repetir, yo solamente hice hincapié porque es de toda la población, probablemente los medios se encargan de informar que verdaderamente este paciente no tiene ébola, pero todavía hay gente que no lo sabe y hay que recalcar que no tiene ébola, incluso para la población de nuestro hospital, que lo sepan a través de ustedes. Es entonces la conferencia de prensa que brindan médicos del Hospital Cayetano Heredia sobre el estado de salud del ciudadano de Guinea-Conakry, Mohamed, 34 años, que fue internado a la tarde de ayer por presentar malestar en su salud. Recordemos que él había sido aislado primero en el hospital Daniel Alcides Carrión y dado de alta. Vamos a retornar a estudios con más información. Gracias, muy amable. Gracias a Patricia Segarra. Es la situación ya no a alarmar, ¿no?, a la población. Las autoridades del Hospital Cayetano Heredia están siendo cautos precisamente, descartando nuevamente lo que ya se había señalado ayer, en el sentido de que este ciudadano guineo no tiene ébola, pero se está evaluando su situación de salud, que a todas luces es delicada. Vamos